9 de la noche con 1 minuto, 25 grados la temperatura a esta hora en Asunción y Gran Asunción en esta jornada de martes. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en Al Pie de la Letra, un espacio distendido de charla, de conversación, de profundidad sobre todo para conocer a protagonistas, aquellos que están en nuestro día a día, aquellos que quizá por un tiempo se alejaron un poco más de ese circuito informativo permanente, diario, constante. Y hoy es precisamente una de esas charlas. Un hombre que apareció por el Congreso de la Nación muy joven, desapareció después y hoy ni siquiera en su interés da la sensación, al menos está en el mapa, el retornar dedicado hoy a la actividad privada. Y de aquellos perfiles que dice ingresó al Congreso pudiendo salir sin la famosa senda de denuncias o imputaciones numerosas o irregularidades en un gran número, como es muy habitual de aquellos que ingresan al Congreso de la Nación. Estoy hablando de Sebastián Hacha. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Santi, un gusto estar contigo, con la audiencia de Noticias Paraguay. Un placer estar en este nuevo espacio de, como hablábamos antes de empezar, de poder profundizar un poquito las charlas y conversar un poquito de lo que nos gusta, que es un poco la realidad nacional, por más que ocupando hoy otro espacio dentro de la sociedad, digamos. ¿Cuál es ese espacio hoy? Porque mucha gente probablemente no te tiene en el radar mediático permanente y constante, si bien hay números tuyos que todo el tiempo están en el debate, digamos, sobre Exacto, todo en sí. cuestiones económicas, pero ¿a qué te dedicas hoy? Bueno, estoy dirigiendo la Asociación Pro Desarrollo Paraguay, que es un grupo de 13 empresas nacionales y multinacionales que han hecho un gran esfuerzo para hacer una medición de la economía subterránea y del fenómeno de la economía subterránea y sus derivados, la deshonestidad, que es un tema que tratamos mucho el año pasado, y el combate a la corrupción por ende. Estamos trabajando hace 4 años haciendo números sobre el tamaño de la economía subterránea y sobre todo tratando de promover una sociedad más formal. Una sociedad más formal significa una sociedad más segura, una sociedad donde la mayor cantidad de gente pueda tener seguridad social, los trabajadores, donde la mayor cantidad de gente pague sus impuestos, los que están establecidos, ni más ni menos, es donde se pueda disminuir la evasión y todos los paraguayos podamos cargar con esa carga tributaria, valga la redundancia, de manera mucho más equitativa, porque hay una gran evasión hoy en día en el Paraguay. Por otro lado, tengo una asesoría de asuntos políticos y parlamentarios, capitalizando lo que hicimos durante 10 años en el Congreso. Colaboramos con el tema de normativas, cuestiones regulatorias y demás para gremios, empresas y personas que quieran venir a invertir al Paraguay o que tengan algún tipo de cuestión dentro del sector público en general. Y por último, la docencia y el estudio, que van juntos de la mano, enseñando en posgrado, terminando, haciendo un doctorado justamente en Derecho Público y Gobierno, y tratando de aprender, seguir aprendiendo la mayor cantidad de cosas de este mundo, que es realmente un vértigo. Vivir hoy en día es un vértigo. ¿En qué tiempo vivís? Y bueno, pues después vivo con mis 6 hijos y con mi esposa. Imagínate lo que es hacer vivir con 6 hijos, Sebastián. Después, sí, claro, y trato de escribir, leer y tener algo de espacio también para hacer ejercicios dentro de lo ¿Cuántos que años puedo. tenés vos? 40. ¿Y tu hijo menor y mayor cuánto tienen? El mayor tiene 13, la menor tiene 1 y 10 meses. O sea, a punto de Hay una cumplir 2. ventaja de ser papá joven. Sí, totalmente. Disfrutamos a los hijos de una manera extraordinaria. O sea, hoy no, mira, uno siempre dice, estaba escuchando hace poco una entrevista a Yuval Harari, que escribió Sapiens, el libro que está de moda ahora, y Homo Deus, y decía que la gente, el Homo sapiens tiene que preguntarse qué es lo que quiere. Y él decía que muchas veces confundimos qué es lo que queremos con qué es lo que nos gusta. Y él decía, en una misma tanda de preguntas a varias personas que fueron frutos de sus análisis y sus investigaciones, le preguntan qué es lo que te hace feliz y la gente generalmente dice, bueno, me hace feliz viajar y qué sé yo, o qué querés, quiero viajar. Pero cuando le preguntas qué le hace feliz, dice, bueno, me hace feliz estar con mis hijos, pero
de 3 preguntas atrás decía que en realidad tus hijos te dan trabajo, te hacen esto, y bueno, es otro tipo de felicidad, Claro. lo cual nos muestra también a las claras verdades políticas ocultas, ¿verdad? Generalmente la gente, digo, los colegas políticos, quienes están todavía en las cámaras, quienes están buscando por algún cargo, hablan siempre de que mienten las encuestas o se equivocan. Y yo digo, en parte quizás se equivoquen, pero en parte también la gente te miente, o sea, te dice, te responde preguntas políticamente correctas. Por ejemplo, si ahora llamamos a la gente y le preguntamos quién está de acuerdo con la pornografía infantil, probablemente el 100% nos diga que no. Bueno, alguien no está mintiendo, obviamente. Claro. Entonces, muchas veces cuando las encuestas están muy predeterminadas o tienen formatos muy rígidos como los tradicionales, hoy vivimos en una sociedad donde la gente vuela, o sea, de los chicos que nacieron a partir del año 87, que son los millennials, tienen otra forma de vivir la vida. Quieren que le resumas todo en 148 caracteres de Twitter o quieren una foto muy buena que te pueda decir todo a la vez, no necesitan más palabras. Entonces, creo yo que la dirigencia, tanto política y social, y los padres también, que somos dirigencia también, ¿verdad? Tenemos que aprender un poquitito de eso para poder entender en qué mundo estamos viviendo. En qué te cambia, digamos, la vida el tener 6 hijos siendo muy joven, a tus 40 años de edad? El ir todo el tiempo a llevarle a alguien a un cumpleaños, a retirarle al otro y que coincida con la práctica que tiene. ¿Cómo Sí, es? realmente cuando, suelo decir entre broma y en serio, los fines de semana quiero que sea lunes, ¿verdad? Los lunes tengo un espacio de tiempo ahí entre que les dejo en el colegio y empiezan las actividades. Los lunes solo empezamos más tarde para acostarme en la oficina un rato y poder pegar la cabeza y dormir un poquito, porque bueno, uno quiere que los chicos hagan deporte, que estén lejos de los vicios, quieren lógicamente también la realización de ellos, Claro. están en las Olimpiadas de Matemáticas, están tratando, y en una sociedad donde es muy demandante, todo eso al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, yo recuerdo antes, en la época que yo tenía la edad de ellos, hacía una cantidad de cosas, pero hacía en mi casa, o jugaba en mi casa, o agarraba alguna pelota y pateaba contra la pared. Hoy no, es el tema del cine, el tema de la realidad virtual, el tema de que quieren salir ya desde muy chico para juntarse con sus amigos en algún lugar. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde le ponemos Que se el tienen que límite dar a a esto? dormir en tal lugar, que voy a No, volver el lunes. fíjate lo que dice Simon Sinek, por ejemplo, le hicieron hace poco a Simon Sinek, escritor que escribió este libro, se llama Start With Why, comienza por qué, que hizo una de las charlas más vistas de TED. Le preguntan el tema de los millennials, ¿verdad? Y dice, lo que pasa es que hoy en día los chicos viven con la excitación de tener un like una foto suya en el Instagram, Sí. o una foto del Facebook o del Twitter. Ese like provoca dopamina, dice, la misma dopamina que provoca fumar, tomar o jugar. El problema, dice él, es que para tomar, fumar o jugar, uno tiene una edad mínima, no para entrar a las redes sociales. Entonces, dice, a esos chicos que van creciendo, después te dicen a los 6 meses, me ha pasado a mí, ahora en el ámbito laboral y demás cuestiones, gente que te dice, no estoy contento con mi trabajo. Exacto. ¿Y hace cuánto estás trabajando? 6 meses. ¿Sí? Yo decía, bueno, 6 meses, bueno, metele hasta un año, o sea, vamos para adelante, ¿verdad? Pero en realidad estás hablando con personas que no entienden la dinámica del tiempo o cuánto nos costaba a nosotros, que somos unos cuantos años nomás Sí. mayores, gente, o sea, nosotros hace 20 años atrás quizás nos imaginábamos, veíamos volver al Back to the Future, ¿verdad? Le veíamos ahí a Michael J. Fox con el auto que volaba y qué sé yo, decíamos, esto es el futuro. Bueno, muchas de esas cosas se cumplieron, pero no pensábamos en Internet, por ejemplo. Sí. Y hoy no nos podemos plantear la vida sin Internet. O sea, Y hay una generación, digamos, que ya definitivamente no conoció lo que es vivir sin Internet. Y otra vez las marcadas diferencias entre aquellos millennials y centennials, sí. otra vez, que tienen tiempos de atención mucho más dinámicos, diferentes. Y eso que decías del trabajo nomás me queda muy en la cabeza. ¿Qué valor tiene para muchos de los que hoy están trabajando algo que para otra generación era tan fundamental, incluso una conquista laboral, como la estabilidad, por ejemplo? Así es. Nosotros hoy en día estamos yendo a un mercado absolutamente flexibilizado, no por normas estatales, sino porque en realidad los avances tecnológicos hacen que así sea. Si nosotros vemos Uber, por ejemplo, hoy en todo el mundo, bueno, vino y dijo, ¿saben qué, señores? Aquí las reglas es que no hay reglas. O sea, tenés una aplicación, podés utilizar tu vehículo para hacer taxi, haces taxi. Bueno, eso es una novedad que sorprendió a todos los gobiernos.
De allí en adelante tenemos las demás aplicaciones, Airbnb, otras cuestiones que dicen, bueno, ¿y dónde queda el tema de la seguridad? ¿Dónde queda el tema de las regulaciones laborales? ¿Dónde estamos hoy parados? Y hoy estamos parados en un limbo donde en realidad tenemos que generar nuevas normas que sean lo suficientemente modernas, lo suficientemente flexibles, para que esa inventiva no pare, pero también para que haya algún tipo de seguridad para aquellas personas que están invirtiendo en este proceso de transición. Yo en realidad creo que hoy en día se está hablando de la renta universal, o sea, estamos hablando de impuestos a la robótica para un grupo de humanos que mucha gente lo llama el grupo de humanos que van a ser inservibles. Utilizan esa palabra, no lo estoy usando yo. Cuando uno entra a un supermercado y se da cuenta que todo está automatizado, al punto que no hay cajeros en muchos casos, o veía inclusive un proyecto de Amazon de entrar directamente, de tener el registro de una tarjeta y sin que exista nadie, uno pueda finalmente salir con lo que lleva y lo que lleva directamente es debitado de la tarjeta. Así es. Ya con una factura electrónica cargada a tu cuenta tributaria. Sin que nadie esté en ese proceso. Bueno, esas son cosas, mira, con el tema y una de las cuestiones más interesantes que se plantean en todo esto, y que lo plantea Harari justamente en una de las entrevistas que le hicieron, dice, los gobiernos son muy buenos para hacer cosas malas y son muy malos para hacer cosas buenas, dice. Porque el ritmo que llevan, hay dos vertientes, dos puntos de vista. Primero, el ritmo que llevan son ritmos de construcciones democráticas del siglo XIX, o sea, y un poco más atrás, y si uno quiere llamarlo, ¿verdad? O sea, el Estado que hoy nosotros tenemos, imagínate, sigue vigente en nuestra ley de administración financiera en 1909 en varios capítulos, en un trabajo que estamos haciendo ahora en el doctorado, por eso que vengo de ahí y vengo justamente metido con eso en la cabeza. 1909, o sea, vos hoy en día le revivís, por ejemplo, a una persona, lo sacás de una cámara esta frigorífica y le haces vivir en este mundo y el tipo realmente va a pensar que se fue a otro planeta, o sea, y estamos hablando de un poco más de 100 años. Y la otra dimensión es, los problemas que tenemos son globales, dice Yuval Noah Harari, pero los problemas de gobernanza siguen siendo locales. Entonces, tenés problemas como el tráfico, el crimen organizado internacional. Bueno, el crimen organizado internacional, siempre doy este ejemplo, es más fácil traer o llevar droga de Paraguay a Buenos Aires que traerte un libro de Buenos Aires a Asunción. Sí. O traer droga de Buenos Aires a Asunción que traerte un libro de Buenos Aires a Asunción. Tenés que escribir, tenés que la carga, tenés que despachar, que esto y que lo otro. Y sin embargo, aquí sabemos que, bueno, vuelan avionetas, pasan barcos, pasan personas. Entonces, realmente los problemas globales no tienen una solución de gobernanza global y eso nos está perjudicando en gran medida porque encima los estados se empiezan a encerrar en sí mismos. Trump con el tema de América primero, Brexit con decir, bueno, saben que nosotros, señores, salimos de este mercado, ahora están diciendo en realidad me parece que salimos, pero no sé si salimos tan bien, no sé si nos convence tanto. Bueno, el tema de la caída de Macron, ahora que bueno, hay que ver si qué es lo que le depara a él porque Europa tiene sus ojos puestos en Francia y qué es lo que va a ocurrir, nos dicen a las claras de que los problemas que tenemos son globales y nuestras fronteras geográficas siguen siendo las mismas de hace por lo menos, bueno, salvo excepciones después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sebastián, y como un padre que conoce estas cuestiones y que sabe de la evolución tremenda que va teniendo a diario el mundo, sos un padre que restringe ese conocimiento, apertura tecnológica, o un padre que mira y dice, no, incluso ya hay cosas que yo no sé, que ellos saben y que le metan patas, porque finalmente ahí está el futuro. La famosa historia de cuando uno termina recurriendo al hijo para que le solucione un problema de tecnología que uno era el que antes solucionaba en la casa. Así es. O sea, ¿cómo sos en ese sentido como papá? ¿Abierto a que experimenten con la tecnología o todavía un poco conservador y restrictivo? No, totalmente abierto. Totalmente abierto y sí muy cercano para tratar de que los chicos puedan preguntarme cosas sobre las cuales ellos tengan dudas. Estoy hablando principalmente del tema de los problemas de pornografía que tenemos. Cuando hablamos de pornografía, antes era irse a un revistero, comprar casi en secreto, ir a juntarse en casa de unos amigos. No, hoy agarrar un teléfono y tenés un mundo, pero un mundo literalmente ya no quiero decir ni siquiera de erotización, sino de pornografía, claro, que confunde a los chicos
la pornografía con el amor, y eso es un tema bastante peligroso. Entonces, la opción de ser cerrado y decir, no, sabes que eso no puedes ver, es que vaya a la casa del amigo y lo haga, porque va a encontrar un lugar donde hacerlo. La negación de algo que en realidad La existe. negación yo creo que el peor enemigo para poder criar un hijo hoy en día es la negación. O sea, el tema es, bueno, mira, tenés estas herramientas, en estas herramientas vas a encontrar cosas que te sirven y cosas que son basura. Cosas que son para chicos y cosas que son para grandes. Las cosas que son para grandes, preguntanos, nosotros te vamos a ayudar. Obviamente eso no es ni una receta ni nada, pero sí hay una cuestión en la cual vos también estás metido hace mucho tiempo, el tema de la educación, en la cual tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, que el tema de cuál va a ser el rol que finalmente van a seguir jugando las instituciones educativas en esto. Las instituciones educativas tienen también una obligación de poder ponerse a la altura de este tipo de debates, porque yo le puedo decir a mi hijo, mira, vos podés utilizar YouTube o podés utilizar cualquier canal para ver un tutorial, para saber hacer tu trabajo de física o de matemática, el Khan Academy, por ejemplo, que es fantástico, que te enseña matemática en no sé cuántos idiomas, que es genial, pero puedes estar viendo, bueno, no sé, a estos youtubers que se pasan 2 horas hablando de nada, pero tienen 12 millones de seguidores. ¿Sí? 12 millones de seguidores. Bueno, ¿dónde entra también el tema de la educación allí? Del divorcio que ha habido entre lo que se le enseña en la casa y lo que enseña en el colegio. Hay un psicoanalista que se llama Massimo Recalcati, que es muy interesante. Él habla sobre el tema de que los padres nos hemos convertido en sindicalistas a nuestros hijos, dice. Y habla sobre todo este tema de que todos los padres quieren que el colegio, primero se sacan de encima la responsabilidad, le envían al colegio y quiere que el colegio sea duro con todos los compañeros de su hijo, menos con su hijo. Sí. Cuando es duro con su hijo, entonces ahí cae la procuraduría, la defensoría, hay abuso, acoso, no sé cuántas cosas ponerle. Entonces, lógicamente, hoy en día la crisis que existe es una crisis sobre la docencia. La docencia no puede estar comprometida, los docentes no están comprometidos porque no tienen seguridades para ejercer la docencia. Entonces, tenemos que empezar a plantearnos si cómo y en dónde vamos a empezar o vamos a continuar educándola a nuestros hijos. ¿Y crees que nos resistimos como sociedad en general a ese avance tecnológico? Sí, totalmente. O sea, eso que vos decís, y por eso te ponía el ejemplo de la casa. El papá que dice, no vayas a abrir una cuenta de Facebook. Me pasó algo muy simpático una vez. Me tocó ir a conocer la experiencia de una computadora por niño en Cacupe. Sí. Y se me acerca un chico y me dice, le pregunto frente a su profe, frente a todos, le digo, ¿y vos tenés Facebook? No tengo. No tengo. Y su profe estaba ahí y me dice, no, en realidad ellos no tienen porque no pueden acceder a esas páginas, están restringidas y qué sé yo. Mira que pasó el tiempo. Cuando ya estaba por retirarme de la escuela, se me acerca el chico, ya no estaba la profe, y me dice, yo sí tengo Facebook. Y era un chiquitito, tenía 7, 8 años. Y le digo, ¿y cómo tenés si está bloqueado? Porque yo entré a mirar en YouTube un tutorial. Y yo puedo entrar por otra vía. Volaba. Claro. Entonces, es un hacker. Claro, la negación que hacemos como sociedad a cosas que existen, lejos de esa herramienta que vos decís, existe y si necesitas ayuda, preguntanos y te guiamos. ¿Crees que la sociedad se niega a reconocer que hay una evolución tecnológica? Mira, acabas de dar un ejemplo que es el otro ejemplo también del chico en Cacupé que conocí cuando era parlamentario, que había entrado a una página de adultos y la madre, bueno, estaba muy enojada y qué sé yo. Y en aquella oportunidad también decíamos, bueno, es un hacker. Y Steve Jobs empezó siendo un hacker, ¿verdad? Falsificando tarjetas para llamadas telefónicas. Entonces, o como suelen decir los españoles, si Steve Jobs hubiese nacido en España, montar su negocio en un garage hubiese sido ilegal, porque tendría que haber tenido todas las normas de seguridad y demás cuestiones que no tenía en ese momento California, el estado de California, y que permitieron que él haga crecer un imperio a partir de un garage. Entonces, The Economist sacó un artículo el año pasado donde habla de que el 64% de los niños menores de 15 años van a trabajar en empleos que aún no existen. Entonces, bueno, con mi esposa y con quienes solemos hablar sobre el tema de educación de los chicos, empezamos a plantearnos el tema
Bueno, verdaderamente tenemos que tratar de encontrar la forma que los chicos puedan generar por ellos mismos herramientas para poder trabajar el día de mañana. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de sobrevivir. Estamos hablando de una realidad que te hablan Elon Musk, Mark Zuckerberg, Yuval Harari, Rafael Yuste, el neurocientífico español, en que dentro de 20 o 30 años la robotización o la maquinización te va a llevar a tener un grupo de humanos inservibles. ¿Qué harán ellos? Y vivirán con una renta universal. ¿Y qué harán por eso? No sé. O cuando te dicen, mira, hoy en día con todo el avance que tenemos de las ciencias y demás, hay más gente que se suicida, que todas aquellas que mueren en eventos violentos, ya sea homicidio, ya sean guerras, conflictos armados o ataques terroristas. O sea, hay más gente que se suicida. Sí. Entonces vos decís, espera, algo no está pasando, algo no está funcionando en este mundo en el cual tenemos una cantidad de facilidades y la gente que podría vivir bien, incluso podría ayudar a los demás, se está suicidando. Absolutamente. Entonces, eso nos lleva a una serie de planteamientos de para qué utilizamos las redes sociales. Y nos lleva a un planteamiento ético del cual hablan también estos filósofos modernos o posmodernos, como querramos llamarlo, sobre el tema de que la gente no se pregunta qué es lo que quiere o confunde lo que te decía, qué es lo que quiere con lo que le gusta. Pero en realidad, cuando nosotros decimos, mira, estamos desarrollando, no sé, Harari habla del tema de un conejo que le implantaron un gen de una ameba que brilla en la oscuridad y generaron un conejo que brilla en la oscuridad. Entonces vos decís, estás a un paso de hacerlo con un ser humano. Claro. O sea, si querés que tu hija no se pierda nunca, que brille en la oscuridad. Le pones un gen y bueno, no va a tener nunca novio la pobre, ¿verdad? Con seguridad no se te va a perder. Ubicarla. Le vas a ubicar en cualquier lado. Pero más allá de la broma es, ¿cuáles son los planteamientos éticos sobre ese tipo de cosas? Porque si uno se reduce solamente a decir, no, sabes que estamos curando enfermedades y demás, no estás siendo consciente de lo que estamos a punto de crear los seres humanos. Aún así no somos estúpidos, ¿verdad? O sea, vivimos desde mayo del año 1945, desde Álamo Gordo, que explota la primera bomba atómica, vivimos con el jaque de que en cualquier momento puede desaparecer todo el planeta. No lo hicimos, quiere decir que algo inteligente también somos, ¿verdad? Con 70 y pico años evitando conflictos nucleares. Ahora el gordito Kim Jong-un que anda sacando pecho por la zona de Corea del Norte. Bueno, vivimos en un mundo relativamente tranquilo. Ahora lo tiene que manejar Trump, que también no tiene filtros éticos, digamos, para ese tipo de cosas. Ahí hay un cóctel medio peligroso. Pero el tema es que si nosotros no nos planteamos finalmente qué es lo que queremos, es muy difícil, Santi. Los problemas que nosotros tenemos en el Paraguay sobre el tema de adicciones, el tema de drogadicción, el tema de alcoholismo, nosotros lo tomamos, creo que si hacemos un buen estudio y agarramos el alcoholismo, desde el alcoholismo social, mira, no sé cuánta gente está pasando por esta dolencia, que en realidad lo que esconde son otro tipo de patologías que están por abajo de esto, que son ansiedad, que son depresión, y que no hemos generado una política. Imagínate, apenas podemos sostener un hospital del trauma. Sí. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De que podemos tener un servicio de atención psicológica gratuita para la población? No. Pero en realidad lo que tenemos que pensar es apuntar a eso. Absolutamente. ¿Sabes por qué te preguntaba y con esto voy a la pausa? Mira lo que terminamos hablando. Totalmente de otra cosa al inicio, me parece que va concatenado de alguna manera. Te preguntaba si crees que estábamos preparados como sociedad para aceptar lejos de negar, porque me viene en mente cuando vos decís que tus hijos probablemente van a terminar trabajando en quién sabe qué cosa, en trabajos que todavía no existen. Me viene en mente a ese padre ansioso por saber qué va a seguir su hijo y que quiere que lo que vaya a seguir esté ligado a la universidad. Y lo primero que le viene es o que sea abogado o que termine una carrera dentro de las ciencias sociales, el sueño de que sea médico porque va a ganar bien o que sea ingeniero porque va a tener un alto nivel de calificación. Pero que te sorprenda alguien y diga, no, a mí me gusta trabajar con mi computadora, yo soy freelance y puedo trabajar sin tener patrón desde mi casa. Y vos le ves en la casa todo el día y decís, pero este es un vago. Es un haragán. Este es un haragán. Pero sin embargo el tipo está haciendo plata
su tiempo, se levanta a la 1 de la tarde, está despierto con la computadora hasta las 5 de la mañana, su ritmo es cambiado lejos de lo tradicional. Absolutamente. Entonces, ¿cómo se hace para vivir ante esas circunstancias, inclusive desde un legislativo que tiene que mirar cuáles son las reglas que pueden alcanzar a esas personas, o gente que dice, a mí no me interesa ni que me alcance esa regla? Porque como te decía hace rato, cuando vos le hablas de estabilidad laboral, te miran y te dicen, ¿qué es lo de la estabilidad laboral? Si yo me quiero ir, me voy. Y él, si me quiere retener, que se joda. Yo soy libre de hacer lo que quiera. O sea, lo que antes era una garantía para el trabajador, Sebas, hoy es como una atadura Claro, para una generación nueva. sí, totalmente. Y es muy diferente la manera en la que va evolucionando. Y no sé si legislativamente hablando, si en representación legislativa tenemos ese tipo de visiones o legislamos como si estuviéramos en una sociedad de otra época. Nosotros creo que la respuesta es la siguiente. Repasemos los nombres que te decía. Travis Kalanick, el creador de Uber, Elon Musk, SpaceX y Tesla, Steve Jobs, Apple, no sé, sumémosle ahí a los creadores a los dueños, a los creadores de Google y demás. O sea, estas 4 empresas, por citar 4 nada más, han generado más transformaciones en los últimos 20 años en el mundo que el G8. O sea, para tener una idea, ¿verdad? O sea, vos le juntás a los 8 países más poderosos del mundo y decís, miren, señores, mira Angela Merkel, mira Mr. Obama y todos los que estuvieron allí en ese tiempo, ustedes han sido muy lentos para esto que se vino. Muy burocráticos. La burocracia lentos. excelente, aburrido. Bueno, hay que decir que algunos lo han manejado mejor que otros, ¿verdad? Y hay que decir que tampoco hay parámetros únicos para definir quién es aburrido y quién no. O sea, a Angela Merkel le parece fantástico a los alemanes, quizá a nosotros nos parezca un poco aburrida. Obama creo que ha sido el tipo que más universalmente se ha manejado mejor con los medios y con las redes sociales. Bueno, Trump, un aparato bastante difícil de describir. Pero lo cierto es que sí Trump tiene algo que no tenían los otros, que es darle ese vértigo que te pueden dar las aplicaciones. O sea, desde el Pokémon Go que nos volvió loco por 3 meses a todos, donde todos veían, la gente chocaba, se atropellaba a gente cruzando la calle sin mirar con el Pokémon Go. Son empresas, son iniciativas que desde el sector privado han cambiado el mundo, le han dado una nueva forma al mundo de una manera mucho más efectiva que lo han hecho los estados. Entonces la gente se empieza a despreocupar de la política como tal. La abstención en la segunda ronda de la vuelta de las elecciones francesas fue histórica y eso nos revela en cierta medida, nos da algunas pistas de hacia dónde deberían ir los políticos para volver a captar esa atención que hoy en día han perdido, y han perdido en manos no de otro gobierno, no de una guerra nuclear, sino han perdido en manos de gente que hoy en día maneja la verdadera información que se encuentra en Internet, que se encuentra en la capacidad de Big Data, ¿verdad? O sea, estas máquinas de inteligencia artificial que estos mismos guruses de la tecnología han dicho cuidado para utilizarla. La campaña de Trump es una muestra de eso. O sea, le decía, mira, habla en este momento, qué sé yo, del calzoncillo roto de Bill Clinton, y el tipo estaban hablando sobre la crisis de los misiles y te salía con el calzoncillo de Bill Clinton y la gente no entendía su contraparte, no entendía el que dirigía el debate, no entendía a nadie. Pero ¿qué pasaba? Que los ratings se disparaban. Claro. Entonces, ¿es bueno que se disparen los ratings per se? ¿O la gente en realidad lo que está buscando es un show que le va a causar un beneficio temporal muy bueno, pero que a largo plazo le va a perjudicar? ¿Dónde está la ética política dentro de esta nueva era? Es la pregunta. Y yo creo que nosotros estamos, como país, ni siquiera estamos mirando a ese nivel de lo que puede llegar a impactar las tecnologías. Lo cual puede ser, por un lado, negativo porque estamos retrasados, pero por otro lado puede ser positivo porque nos puede dar las pistas de cómo se está tratando de regular esto en los países del primer mundo para tener algún tipo de orden cuando esto llegue allí. Porque finalmente no vamos a hacer nosotros con nuestro 0,08% de inversión en I+D, en innovación y desarrollo, que es lo que tenemos para investigar, los que tengamos realmente un impacto a futuro en el concierto de las naciones. No vamos a ser nosotros. Ahora, sí podemos ser
o podemos aportar soluciones que tengan que ver con el manejo de estas cosas o utilizar esto, ¿verdad? Hoy en día creo que estas empresas te pueden generar fuentes de trabajo, como vos mismo decías. Tengo más de un amigo que está trabajando virtualmente en Londres, ¿verdad? Entonces vos tenés que hacer y empezar a pensar en legislaciones, como por ejemplo este tema de los neurocientíficos que te vuelve loco, un tipo que envía su mensaje cerebral a través de internet a un brazo que no tiene, pero es un brazo cibernético que está a 10 kilómetros de aquí y se empieza a mover. Y si ese brazo cibernético le dispara a una persona, ¿a quién tenemos que procesarle? ¿Al brazo cibernético, al que hizo el programa, o a la persona que estaba pensando y que estaba disparando? O sea, nos van a plantear cuestiones de legislación tarde o temprano que yo digo, literatura hoy sobre esto no falta. O sea, les paso el chivo, para los que no saben, entren en Scholars en Google y tienen, no sé, cientos de miles de artículos de científicos que hablan sobre este tipo de cuestiones, de revistas indexadas donde se puede leer sobre esto y donde empiezan a plantear estos cuestionamientos éticos y legislativos en los cuales nosotros tenemos que circunscribirnos. O sea, si nosotros seguimos todavía pensando, vamos a seguir pensando, no va a pasar para el 2018, que la campaña vas a ganar solamente con una linda cara y demás, bueno, está bien, pero en los próximos 12 años nosotros tenemos que dar credibilidad como Estado. Claro. Tenemos bonos que han sido emitidos que vamos a tener que empezar, bueno, de hecho ya empezamos a pagar, y como país tenemos que demostrar que tenemos algún viso de seriedad en el manejo de este tipo de cuestiones, porque si no nos vamos a quedar probablemente podamos ser un país de renta universal, un país inservible, como se está hablando de las personas inservibles. Estamos de vuelta con Sebastián Hacha, estamos conversando Al Pie de la Letra. Sebastián, ¿por qué decidiste no meterte más al Congreso de la Nación? Porque digamos que el perfil era bueno, tu perfil era interesante, pero no se dio ningún intento posterior. Saliste y saliste. Recuerdo una conversación que tuvimos en radio. Yo todavía estaba en Cardinal y te dije, creo que están tardando, no están definiendo. Sí. Están teniendo un buen perfil y un buen papel en la Cámara, pero se están demorando en decidir quiénes van a ser los candidatos. Y vos me decías, no, todavía hay tiempo. Fue una discusión. Y al final Patria Querida terminó teniendo una bajísima, sí, prácticamente nula representación en el Congreso. ¿Qué pasó, sí, Seba? Y fue una suma de errores propios y también coyunturas que no supimos leer. Yo te decía, el mundo cambió en 10 años de una manera extraordinaria. Creo que la gente a la cual nosotros hablábamos se quedó, o sea, estábamos hablando a un público del 2003 y estábamos en el año 2013. Y después hay errores internos que se hicieron, como el tema de esa elección previa en la cual perdimos mucho tiempo con listas desbloqueadas y qué sé yo, que en realidad uno termina de darse cuenta de que uno quiere o pretende darle el gusto a la mayor cantidad de gente posible, y es un error, el peor error que puede haber es pretender darle el gusto a la mayor cantidad de gente posible. O sea, eso finalmente me dejó fuera del Congreso, y como tengo 6 hijos no podía quedarme a meditar con un Buda, que era lo que tenía que hacer. Al otro día me puse a ponerte a buscar trabajo. Y generar innovación, ¿verdad? El tema de la consultora que tenemos, una innovación, una consultora de servicios legislativos, de servicios, entre comillas, de servicios políticos, de poder explicarle a la gente lo importante que es la comunicación entre el sector público y privado, y después todo este maravilloso mundo de la economía subterránea que nos lleva al caracú de lo que es nuestro problema central en la sociedad, que es la corrupción. Allí he encontrado mucho trabajo, gracias a Dios, con una muy buena cartera de clientes, y que me llevan tiempo y esfuerzo como si fuera, pero casi más de lo que tenía cuando estaba en la Cámara, ¿verdad? Con la diferencia que en la Cámara muchas veces los tiempos públicos son de sesiones que uno tiene que estar, o de comisiones, o de hechos políticos en los que uno tiene que estar, y uno quizás en el sector privado tenga mayor flexibilidad para poder manejar su agenda, pero la intensidad del trabajo sigue siendo igual. Y me he dado cuenta de que en este tipo de trabajos de innovación, de impacto, de producción de artículos y de una serie de trabajos no solamente académicos, sino también de divulgación científica,
hay una gran satisfacción, ¿verdad? O sea, en el tema del posgrado que estamos haciendo con una triple titulación con la Universidad de Columbia, la George Washington University y CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, hemos capacitado a más de 400 funcionarios públicos y gente de ONGs y empresas en materia de justamente una especialización en gobierno y gestión pública, ¿verdad? O sea, y poder hablar con gente, con docentes que vienen de distintos países de América Latina y de los Estados Unidos y poder contarle a ellos la experiencia que uno ha tenido para ahorrarle 2 o 3 pasos para que ellos puedan ser mejores funcionarios. Hablo de todas las instituciones públicas del Estado que hemos tenido y que participan y nos han acompañado. Es realmente extraordinariamente gratificante. ¿Y eso hace que hoy no te interese el volver al poder legislativo o como que está el bichito ahí, uno mira, No, ve y dice, sí, quiero no, estar la ahí? política, o sea, a ver, la política creo que el único vicio no se puede dejar, ¿verdad? Uno puede dejar las drogas, cigarrillo, todo, pero la política uno nunca lo deja. Uno lo que puede, o lo que hacemos, o lo que yo hago en este momento es tratar de verlo desde otro punto de vista, ¿verdad? Desde la academia, desde las consultorías, hay gente que nos pregunta algunos datos sobre cómo ven algunas cuestiones de fondo, no de forma. Y le decimos, mira, nosotros creemos que el problema del seguro social, por ponerte un ejemplo, es este y este. Nosotros creemos que el problema tributario es este y este. Bueno, y en realidad uno habla y tiene una entrada con una cantidad de stakeholders o decision makers que son sumamente importantes, que ellos están en una situación de poder real. Y uno dice, bueno, estamos colaborando desde aquí, ¿verdad? Pero con un tiempo de inversión en investigación que uno no tiene cuando es legislador. Porque cuando sos legislador o cuando sos una figura pública o ministro y demás, estás con el día a día y con la manguera de bomberos apagando, que es lo que no hemos generado profesional. O sea, a ver, hay que ser muy justo. No hemos generado sistemáticamente, salvo honrosas excepciones, una especie de mando medio o de burocracia. Los italianos, siempre pongo como ejemplo Italia, ¿verdad? Italia es el país de la Unión Europea que ha tenido más primeros ministros en función a los mandatos que han tenido. Se han cambiado, pero casi semestralmente en los últimos años. Pero ¿por qué sigue siendo un G8? Porque tienen una burocracia profesional. Entonces, nuestra burocracia profesional, nuestro backup, que tendría que ser esos mandos medios, viceministros, directores de comisión en las cámaras del Congreso, directores de protocolo, qué sé yo, no tienen suficiente fuerza o profesionalización para seguir manteniendo la memoria institucional de cada una de las reparticiones públicas. Entonces, cuando uno viene con mejor o peor intención, no estoy juzgando finalmente la intención, llega un nuevo director, viceministro, lo que fuera, empezamos todo de cero. Claro, se deshace todo y hay que arrancar de cero. Y eso, y eso te diría, es quizá impreciso decir que eso solamente ocurre cuando hay cambio de signo político. No, hay cambio en la interna política y asume uno de una interna, de otro movimiento interno y ya pasa eso dentro de la institución. Entonces hay una falta de profesionalismo, de profesionalización de la gestión pública en sí, que tenemos que solucionarlo solamente profesionalizando al sector público. Yo soy un gran defensor del sector público, o sea, digo, las soluciones al sector público están en el sector público. Nosotros tenemos gente que ha estudiado en las mejores universidades del mundo y están en el freezer en sus instituciones. ¿Y cómo es internamente el proceso legislativo, Sebastián? ¿Es negociación pura? Pura negociación. ¿Es interés particular puro? ¿Es qué ventaja voy a tomar de esto? ¿Dónde voy a sacar algún tipo de ventaja? En el macro, digamos. El Congreso es eso que uno ve finalmente, que hoy tengo una posición y mañana tengo totalmente otra sin explicarle a nadie que pudo haber encontrado mejores argumentos en realidad y no es que cambié por una cuestión de interés particular nomás. ¿El Congreso es lo que se ve o qué es el Congreso? A ver, Sapiens, el libro de Harari, dice que la primera gran revolución que tuvo el hombre fue la revolución cognitiva, en donde el hombre se da cuenta que tiene imaginación. Y otros artículos de ciencia y demás que estuve viendo es que otra de las grandes herramientas para el desarrollo de nuestra especie ha sido la mentira. Porque la mentira te permite finalmente ocultar cuáles son tus verdaderos intereses.
Y allí hay un abordaje que es bastante equivocado en materia de política a nivel de opinión pública. El primero es presumir de que hay políticos que no tienen intereses. O sea, eso es como decir que entra un jugador de fútbol sin importarle si mete o no mete el gol, o no hay premio, o en realidad no va a cobrar su sueldo, su salario a fin de mes. O sea, es una falacia. Todas las personas que están dentro del Poder Legislativo tienen intereses, en tres niveles: intereses partidarios, intereses personales e intereses algunas veces espurios. Esos tres intereses son, los intereses personales a veces se mezclan con los intereses económicos, a veces no. Un interés personal es: yo quiero volver a ser número uno. Perfecto. Ahora, yo quiero sacar provecho económico y le aprieto a este ministro desde la Comisión Bicameral de Presupuesto para que me habilite una dirección para un amigo mío o para un puntero mío, para que sea director, un cupo o de tenga un cupo de contrataciones en un ministerio, para que yo le habilite su presupuesto. Bueno, esa es otra cosa. Ese no es esa lógicamente no puede ser una conducta que pueda significar una validez ética en ningún caso. pero ¿eso es regla o es excepción? Eso es más, al punto que se convirtió en una regla que se ha institucionalizado al punto de decir: bueno, miren, muchachos, hay tantas posibilidades de generación o creación de empleos o de recategorización. Eso ocurre hace muchísimos años, e incluso los ministros del Poder Ejecutivo tienen, o sea, principalmente los ministros de Hacienda, tienen ese margen de poder decir: bueno, mira, nos pueden inflar el presupuesto y más cuestiones, porque aceptamos públicamente, pero en silencio, de que nos hagan un plan de caja, que es posteriormente una resolución o un decreto del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo de menor jerarquía que el presupuesto, que conscientemente e inconstitucionalmente sabemos que no vale, pero ¿qué pasa? Tapa los excesos que se han cometido en el legislativo, con el agravante de que en realidad el único exceso que no vas a poder dejar de pagar es el salario. Entonces, ¿dónde se hacen los recortes? Se hacen los recortes en las inversiones, se hacen los recortes finalmente en los gastos, en aquellos gastos que no son gastos corrientes. Los gastos corrientes uno los obliga y ya no puede volver atrás. Lo que sí nos hemos equivocado, y pongo en primera persona de plural porque me incluyo en ello, es en algo que justamente estuvimos conversando ayer y hoy en este módulo con los alumnos, es que hemos tenido diálogos muy poco productivos dentro de la agenda política global, marcada muchas veces por los medios, marcada muchas veces por la Agencia Internacional de Cooperación, marcada muchas veces por los intereses de los caciques partidarios, y hemos separado a mucha gente que debería haber sido muy importante para poder conversar, para juntarnos con un grupo de personas que pensamos generalmente igual. Entonces uno dice: ¿cómo puede ser si este grupo de personas finalmente es el 20% de la representación parlamentaria? Y es un problema matemático, ¿verdad? Entonces yo hace varios meses o ya años venimos hablando con una serie de personas que hay que generar diálogos productivos, y los diálogos productivos es sentarte a hablar exactamente con la persona que piensa exactamente contrario a lo que vos pensás, porque si no, no vamos a poder llegar nunca a consensos que construyan. En el año 2004 fue la última gran conversación que se dio con Duarte Frutos, que en el año 2003 hizo un acuerdo con todos los partidos políticos con representación parlamentaria, y finalmente hicimos una reforma, eran 6 reformas. La que no se cumplió, voy a empezar por ahí, que es hasta hoy, la reforma de la Administración Central, pero después tuvimos una banca de segundo piso, tuvimos un código aduanero del Mercosur, una ley del BNF que finalmente no salió, pero que ahora sí salió después de 13 años. Tuvimos la ley de adecuación fiscal y tuvimos una nueva ley de caja fiscal. La ley de adecuación fiscal, que es el impuesto a la renta personal, que ahora se está tratando de agujerear a través de resoluciones y más cuestiones que a mí me parecen absolutamente traídos de los pelos. Pero lo cierto es que en aquel momento se hizo un acuerdo político con todos los actores que pensábamos diferente. Eso, entre otras cosas, llevó a un acuerdo de decir: no vamos a meter la política partidaria en el manejo económico del Estado. ¿Y se pudo blindar? Y se pudo blindar. Imagínate que en pleno 2006, cuando Nicanor estaba con su locura de la reelección, en aquella época,
se nombraron a creo que cuatro eran, o 3 o 4 directores del Banco Central, entre ellos el queridísimo y ya fallecido Luis Campos, por ejemplo, que era febrerista. O sea, vos no podías decir que él venía en representación de algún partido político, no, era un técnico que trabajó en la reforma fiscal, un técnico que conocía muchísimo el tema de la gestión pública y una persona que ha sido muy valiosa y que lastimosamente la hemos perdido, porque en realidad era un enorme valor de un enorme valor para el Paraguay. Yo creo que eso se rompió en el año 2016, fue en este año, o con el tema de la nominación de un ministro de Hacienda, o la afiliación de un ministro de Hacienda en una convención. ¿El año pasado? El año pasado, bueno, ya estoy perdido ya con los plazos. ¿Por qué? Porque lógicamente después de eso ocurren estas cuestiones que estamos viendo ahora. Ya son cuestiones económicas presas de las discusiones políticas. Si la marcha campesina, si la condonación o la no condonación, si los bonos, si no los bonos, si el presupuesto, si no el presupuesto. O sea, ¿por qué no lo haríamos si finalmente decidimos romper aquel acuerdo y decidimos finalmente politizar a la economía? Eso es un error, a mi criterio. Condenable, un pecado venial, un pecado mortal, no sé, no quiero dramatizar sobre el tema, pero sí creo que es un error. No sé qué es lo que va a ocurrir a futuro, porque nosotros, así como hoy estamos vendiendo lo que durante los últimos 12 años se han hecho, dentro de 12 años vamos a tener que estar explicando a quienes van a venir a cobrarnos, de acuerdo a las tasas de interés que nos pongan las calificadoras, nuestros bonos, que es lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Y hoy particularmente creo que hay algunas cosas que podríamos hacerla mejor, ¿verdad? ¿Cómo ves a los candidatos a la presidencia de la República? ¿Cómo ves a un Santiago Peña y cómo ves a un Mario Abdo Benítez, por ejemplo? Bueno, son dos personas jóvenes y son dos personas que han tenido una experiencia en lo público muy importante, lo cual es una ventaja que tienen ya de antemano con respecto a la última elección, digamos. O sea, el presidente Carter es una persona que se hizo en otro sector y le costó tiempo entender, y todavía le cuesta tiempo comprender algunas dinámicas del sector político que yo creo que estos dos candidatos pueden comprenderla de una manera mejor porque la han vivido en su gestión del día a día. Ahora creo que hay todavía temas que están ausentes dentro del debate como un tema que para mí es absolutamente central por una cuestión que a mí me interesa mucho, ¿verdad? Que el tema de la economía subterránea y que el tema del financiamiento político, ¿verdad? Un tema que me parece que no se ha discutido lo suficiente, me parece que no hemos agotado lo suficiente esta cuestión para poder ver si es que hay igualdad de condiciones en la participación en las próximas elecciones de cualquier tipo de candidato, ¿verdad? Porque, a ver, decir que para ser candidato solamente se necesita amor por la patria es una ingenuidad. Uno puede ser, siempre puede ser, y creo que todo político tiene que ser siempre una persona que está, un idealista y un optimista nato. Lo que no se permite es la ingenuidad. Y la ingenuidad es decir que no se necesita dinero para la política, se necesita dinero para la política. Y se necesita dinero para construir buenos liderazgos políticos. Entonces, creo que lo que tenemos que conversar como sociedad y conversar con la justicia electoral también es cómo vamos a hacer para que esta participación que se va a dar en las próximas elecciones sea lo suficientemente equitativa para que todos tengan la misma oportunidad. Ahora, si miraras atributos, digamos, o perfiles con los cuales crees estos candidatos colorados podrían eventualmente gobernar, ¿vos ves acá gente diferente o ves gente similar coyunturalmente disidente? ¿Qué ves realmente cuando mirás a los candidatos colorados y los escuchás? Yo lo que veo es que hay un profundo quiebre dentro del Partido Colorado, que no sé si va a llegar a la sangre al río como llegó en el año 2008. Me parece que la elección que ha hecho el presidente de Santiago Peña con lo que le rodea es una apuesta muy arriesgada. Es una apuesta a un candidato que tiene un perfil muy diferente a todos los otros candidatos que ha tenido antes del Partido Colorado, lo cual no es malo, estoy diciendo nada más que es muy diferente, ¿verdad? El hecho de si era liberal o no era liberal quizá pueda ser algo que le interese mucho para las internas, que creo que es un público que quizá todavía no están atendiendo bien dentro de la comunicación que debería tener el candidato oficialista. Y Mario Abdo, que fue presidente del Congreso, tiene lógicamente el apoyo de lo que se conoce como el tradicionalismo dentro del Partido Colorado. No sé,
estoy diciendo tradicionalismo no literalmente, sino que los candidatos tradicionales, es decir, las personas, los líderes tradicionales del partido, aparentemente lo que se ve de afuera acompañan Y a tampoco Mario haciendo un Abdo. juicio de valor de algo positivo o No, negativo, un para nada. atributo o... No. Esto Claro, es son escenarios. Son escenarios que uno ve desde afuera y que al no ser colorado uno desconoce. Bueno, puedo hablar quizá por algunas cuestiones, experiencias que tuve con colegas, pero es como que Santiago tiene la misión de poder conquistar a ese electorado que es de base colorada, de tradición y de institución colorada, y Mario tiene la obligación de mantener un discurso que reivindique a esa gente que se ha sentido con mayor o menor legitimidad desplazada por este nuevo gobierno. A mí después de escucharlos me da la sensación que en realidad coinciden en muchas más cosas de las que difieren, por ejemplo. Y de hecho, hasta hace poco estaban muy juntos. Los dividió una decisión probablemente del presidente que después desembocó en su interés por la enmienda, donde creo que la gran virtud de Mario Abdo Benítez fue decir, yo me mantengo en esta posición y no voy a ceder. Y la enmienda fue el punto de quiebre para ¿cómo te puedo decir? Para la escisión aparentemente trágica, no sé si definitiva, de los partidos tradicionales. O sea, dentro del Partido Liberal, hoy es muy difícil de olvidar que hay un sector que apoyó deliberadamente la enmienda. Es difícil de olvidar. No digo que eso no se pueda superar. Lo que estoy diciendo es que los discursos hasta hoy te dicen, bueno, pues mira que aquí hay una bancada, entre comillas, cartista. Y dentro del Partido Colorado, donde había aparentemente un deber de hacer, entre comillas, de acompañar, era una cuestión de lealtad y fidelidad, hay un grupo que se mantuvo y dijo, no señores, nosotros no vamos a acompañar esto. Entre derrotas políticas más duras que ha sufrido el presidente de la República, evidentemente la última fue la del no a la enmienda, ¿verdad? Y creo que después de haber hecho aquella sesión del 30, bueno, los hechos del 31 de marzo son realmente inexplicables, dolorosos. No encontraríamos una explicación para tanto dolor que generó eso. Pero esa imagen del Congreso quemado, en llamas y demás, es una llamada de atención, ¿no? Una llamada de atención porque no puede volver a significar nunca más en la historia del Paraguay que ningún tipo no existe ningún tipo de justificativo que nos pueda llevar a ese tipo de enfrentamientos. No puede. Creo que debíamos haber aprendido ya de lo que significó el marzo paraguayo, a quienes nos tocó estar allí en su momento y tener que ver lo que pasaba nuevamente con el Congreso ahora, el disparo que recibe, hay hechos objetivos, el disparo que recibe el diputado Acosta en la cara es una cuestión absolutamente injustificable. Absolutamente injustificable. El atraco al PLRA. El disparo que cobra la vida a una persona dentro del PLRA es muy doloroso, porque si pusiéramos a la inversa, Santi, imagínate el gobierno de Federico Franco, policía liberal, entrando a la Junta de Gobierno y matando a un dirigente del Partido Colorado. Yo creo que este país al otro día amanecía en llamas, literalmente. Entonces hay que tratar de ser, no digo que yo sea, ni pretendo serlo, estoy nada más que dando una opinión. Hay que tratar de balancear las cosas, calmar los ánimos y tratar de aprovechar los importantes, son importantes los avances institucionales que hemos tenido en el Paraguay. Hoy en día el paraguayo, por más tramposo que se sea en el voto, se sabe de que gana el que mete más votos dentro de una urna. O dentro del acta, pues no sabemos, ¿verdad? Pues el acta mata claro, el voto finalmente, ¿verdad? Pero sabemos que ese es el proceso y sabemos que el ganador es el que llevó más votos. Y ya hemos tenido muchos casos en el que la diferencia ha sido mínima y finalmente el perdedor ha aceptado eso. Creo que esa es una cuestión que no... Si ya tuvimos retrocesos en otras áreas como la que te señalaba, por favor no retrocedamos más de eso. O sea, que las próximas elecciones gane quien gane, el ganador sea un justo ganador y el perdedor lo reconozca y sigamos este proceso de consolidación de nuestras instituciones muy débiles. Y lo que se viene es muy probable una convención nacional constituyente en el año 2019 probablemente. Desde una lectura, y con esto mando a la pausa, si tuvieras que hacer un porcentual de
¿cuánto le podría tocar de probabilidades a un colorado de ser presidente de la República, a un liberal de ser presidente de la República, o a un tercero que no esté en el mapa y que de por ahí pueda aglutinar a la oposición? ¿Cómo ves? Y yo creo que hoy por lo menos está un 60-40 a favor del Partido Colorado. O sea, dentro de esta incapacidad de gestión y siendo siempre muy autocrítico, te digo, dentro del tercer sector, en los últimos 20 años, en lugar de consolidar una sola fuerza, somos 27. ¿Entendés? O sea, es muy difícil afrontar eso y decir en qué momento uno puede volver a empezar a construir algo o cuál es el punto de partida de confianza para empezar a construir un proyecto político entre personas que no estamos unidas por 120 años de historia como los partidos tradicionales. Es un desafío muy grande. ¿Por qué digo? Porque sin esas personas sumadas a un proyecto político del Partido Liberal, que es, digamos, como el partido del cual uno espera un candidato que pueda sumar los votos del tercer sector, es muy difícil pensar que alguien pueda ganar. Lo hizo Lugo, sí, con votos colorados, discutidos. Algunos te dicen, no, en realidad no se fueron a votar, otros te dicen, sí, se fueron y votaron en contra. Sobre explicaciones sobre el pasado hay millones. ¿Y crees que todavía hay tiempo para alguien que hoy no está en el radar, digamos? Y debería ser una explosión al estilo, no sé, bueno, iba a ser una muy triste comparación, pero prácticamente como eventos así trascendentales como lo fue Atocha en su momento, ¿verdad? En nombre de Dios que no sea ningún tipo de atentado terrorista, pero no creo que exista ningún evento de trascendencia que pueda disparar a ningún candidato. O sea, el futuro ahora. presidente está entre los que hoy ya confirmaron su competencia. Sí, evidentemente sí. Y sí hay un margen, eso sí, que la gente te talla muchísimo, que es los errores comunicacionales que uno tiene hoy en día. Uno se equivoca en la comunicación, vos lo sabés mejor que yo, y mira, te puede costar una elección. O sea, depende de lo que vos digas, no sé, una semana, 48 horas antes de las elecciones, qué sé yo, no sé, que salgas a negarle a tu padre o lo que fuera. Ese tipo de cosas te pueden hoy en día costar una elección, ¿verdad? Y sobre todo en una sociedad en la cual tenemos prejuicios muy fuertes y que hay cuestiones que no son absolutamente toleradas. O sea, que te iba a preguntar, ¿quiénes fueron los grandes enemigos que te ganaste en el momento en el que estuviste en la política? Y uno de los que me viene en mente, por ejemplo, que siempre que se acuerda de vos se pone furioso, es Camilo Suárez. En serio, se fueron de... Yo lo escucho en la radio. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué lo escuchas? Y porque creo que hay que hacer un ejercicio de escuchar justamente a gente que no piensa como uno. Si no cae uno en lo que se llama el efecto eco. Empezamos a hablar todo entre gente que pensamos igual y después, pucha, nos creemos unos genios y en realidad no le estamos convenciendo. Lo que te decía recién, ¿verdad? Como en el Congreso. Vos no querés hablar con la gente que tiene el 80% de los votos del Congreso y bueno, tenés que hablar con ellos si querés hacer pasar leyes como el FONACIDE, como para la Becal o lo que sea. Son ellos los que tienen mayoría. Y yo creo que más allá de las diferencias que uno pueda tener políticamente, bueno, hay que escuchar qué es lo que dice el otro, cuál es el contenido que tiene, en qué se fundamenta, y después cada uno pues, saca sus propias conclusiones. Pero en el caso de Camilo en particular, ¿son diferencias políticas o son cuestiones que fueron a lo jurídico en las que vos hoy estás plenamente convencido de todo lo que denunciaste? ¿O te entra la duda de decir, capaz fue una cuestión más política que jurídica en realidad y hoy mirando en otro contexto el escenario es diferente? ¿Cómo hoy evalúas? No, cuando uno es parlamentario uno tiene un trabajo que hacer y el trabajo es velar por el cumplimiento de la Constitución y las leyes. Y no me ha pasado, o sea, quizá el caso con Camilo haya sido el más conocido, pero yo he perdido muchísimos amigos en el trabajo político, amigos que me decían, no hagas esto porque en realidad le vas a fundir a mi jefe o no sé qué. Yo no sé, hijo, uno tiene que hacer su trabajo y lo hice con la convicción de que estaba haciendo lo correcto y con los elementos que en su momento nosotros teníamos y que creíamos y que sigo creyendo son lo suficientemente sólidos como para poder sostenerlo.
Ahora, esto no significa ningún tipo de cuestión emotiva, emocional, personal, de amor u odio, o sea, es una cuestión profesional. Cuando uno entra a hacer política en el Congreso, uno tiene que ser profesional. Y después de todo eso, te volviste a encontrar con él, Sí, digamos, estuvimos en un programa hace algún tiempo hablando justamente sobre el tema de las elecciones de los Estados Unidos y demás. No sé, para mí el tema es profesional, o sea, uno cuando uno tiene que hacer un rol, cuando uno es un funcionario público y te pagan para hacer un trabajo, hay que hacer el trabajo para el cual te pagaron. Y ese es el trabajo que a mí me tocó hacer, porque esa es una cuestión también conceptual que se tiene. El artículo 202, numeral 1 de la Constitución, que habla sobre los deberes y atribuciones del Congreso Nacional, dice que el primero es velar por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, es decir, es controlar. Pero yo te podría decir, mira, nadie se acuerda de las denuncias que presentamos contra Octaciano Gómez, contra otro tipo de personas con las cuales también me he cruzado en los últimos años, el tema de INC, más cuestiones, que bueno, son secundarias porque quizás no tuvieron la difusión mediática de lo que ocurrió con Camilo, pero para mí fue una cuestión que tuvo que ver en su momento, me tocó hacer a mí lo que tenía que hacer y por supuesto, no es ni placentero ni simpático, pero hay que hacerlo. Sebastián, dentro del rubro al que hoy te dedicas, digamos, un montón de veces hablamos de la economía subterránea, le hemos dedicado programas Sí. a la economía subterránea. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos para el próximo presidente, para el próximo parlamento, para una próxima constituyente, si es que existiera? Es un camino que nos abre la posibilidad de decir, sí, hay que aumentar impuestos, y hay que aumentarlos en la exportación de granos, hay que aumentarlos en el tabaco, hay que aumentar impuestos, hay que formalizar la economía. ¿Qué implica la formalización de economía? ¿Cómo visualizás desde el punto de vista tributario, digamos? No hay que subir un solo impuesto en el Paraguay. Lo que hay que hacer es cobrar los impuestos que están vigentes y cobrarlos de la manera más sencilla posible. De ser posible y lo antes posible con factura electrónica. ¿Qué significa eso? Que así como uno tiene una tarjetita que pasa, y cuando digo una tarjetita no estamos hablando de una cuestión que, estamos hablando del sector más, no, le cuento a la gente que en realidad más del 48% de la población, porque hay muchos funcionarios públicos, hoy en día de la PEA tienen una tarjeta o un medio de pago electrónico. Con esa misma tarjeta tiene que estar vinculado tu RUC, y automáticamente después de la compra tiene que irse a tu contador o al sistema tributario o el sistema que escojan y te tiene que hacer y tenés que pagar impuestos con eso, nada más. No hay que tocar ni el IRP, ni el IRASIS, ni el IRAGRO, ni el selectivo al consumo, nada. No hay que tocar porque primero hay que formalizar, tipo, completemos lo que ya tenemos, o no hay que tocar porque inclusive podría ser perjudicial. Si nosotros tocamos, la gente se va a la informalidad nuevamente. Estas medidas que en este momento está buscando la SED van a mover a mucha gente a la informalidad. ¿Por qué? Porque de un sistema sencillo que lo ideamos en semanas de trabajo con el equipo del ministro Borda en aquel entonces, hace 13 años atrás, era lo que nosotros coincidíamos y coincidimos hasta hoy que es posible dentro del Paraguay, en una sociedad donde la gente te dice, mucha gente pues opina. Opinar pues es demasiado fácil. La gente dice, no, en realidad nosotros tenemos que tener un sistema de tasa progresiva, directo. Yo también quiero tener eso, pero ¿cómo podemos hacer eso si no tenemos censo? Censo no tenemos. En el año 2012 no pudimos hacer el censo. Fue un bodrio. Nosotros, un bodrio. Nunca se conocieron los resultados, fueron no paupérrimos. No se hizo. Entonces, nosotros no sabemos cuánta gente somos, no sabemos dónde viven, no sabemos qué comen, no sabemos cuáles son sus actividades económicas, no sabemos nada de ellos. Entonces, ¿cómo podemos tener un impuesto directo de base progresiva si no tenemos una lista de alumnos? Y consta que hay estudios muy avanzados, pero ninguno oficial. Claro, los estudios que se hacen carecen justamente de ese endorsement que necesitamos para poder decir, bueno, mira, vamos a basarnos en esto. En segundo lugar, hay que disminuir la evasión. La vez pasada dicen 30%, yo no creo, yo creo que es muy superior al 30%. Yo creo que está en torno al 50% la evasión. Y me parece absolutamente injusto. O sea, la primera injusticia tributaria es que solamente la mitad de los paraguayos paguemos impuestos. O sea, me parece que esa es la primera injusticia.
Y cuando te hablo de que no pagamos impuestos, no te estoy hablando de que los evasores están detrás del EPP escondidos, no, están en edificios de profesionales de todas las profesiones liberales, de medicina, de derecho, voy a empezar por mis colegas, de, no sé, arquitectura, ingeniería, lo que fuera. Después hay que ver qué pasa con el fútbol, o sea, hay que ver si es que los jugadores están pagando o no están pagando IRP, o sea, a mí me interesaría muchísimo también saber, ¿verdad? Y así otras actividades que me interesaría muchísimo saber, por ejemplo, si todos los funcionarios públicos que tienen ya están afectados por el impuesto están pagando. ¿Cuánto se podría recaudar solo formalizando la economía? Yo estimo que sacando las actividades que son ilegales, que estimamos un 50%, son alrededor de 600 millones de dólares al año. ¿Y de dónde salen esos cálculos? Y son 12.000 millones de dólares, es aproximadamente lo que es la economía informal, y eso se mantiene. Hay una noticia que es buena y mala al mismo tiempo. Se mantuvo en torno al 40%, un poquitito por debajo, 39.6, 38.9, estuvo ahí, ¿verdad? El 40% en los últimos 4 años, lo cual es bueno porque no subió, pero es malo porque no bajó, quiere decir, no hicimos bien las cosas para que baje el monto de economía informal. Y son estudios muy sólidos, porque son estudios hechos con una metodología de un economista, Fred Schneider, que trabaja para el Fondo Monetario Internacional. O sea, no es que nosotros metemos la mano en el coso y vemos hacia qué lado sopla el viento y salimos a decir esto, ¿no? De hecho, lo queremos traer acá para que dé una charla y pueda hablar sobre el tema de lo que es el impacto, por ejemplo, de que de cada 10 trabajadores en relación de dependencia, un tema que estábamos hablando al principio, solamente 3 tengan seguro del IPS. Solo 3. Solo 3. Y de esos 3 hay que ver si quienes los están tiene de subvalorados, manera... Claro, hay exacto. que ver la mora, hay que ver, no sé, si es que en realidad cuando entraron, o sea, el 2% de los enfermos del IPS llevan el 84% del presupuesto de salud, por ejemplo. Pero cuando uno va a ese universo de 2%, la mitad son seguros de favor. Entonces, ese es un problema que le estamos cargando a la previsional y que es una responsabilidad no solamente de los políticos, ahí hay una cantidad, ahí hay funcionarios, sindicalistas, no todos, profesionales médicos, que le meten como seguro de favor y vos ves, a ver, ¿cuántos años tiene usted? 71 años. Antigüedad, 3 años. O sea, su primer empleo consiguió a los 68, o sea, creo que ese tipo de cosas están a la vista y pueden ser, de hecho es un tema que hemos hablado con el presidente del IPS y es el principal preocupado en hacerlo. Estamos tratando de generar un estudio donde podamos sacar los números limpios de cuánto se debe al IPS. Eso es una tarea pendiente para el próximo gobierno, sí o sí. El tema previsional es un tema, Santi, que nos va a explotar. ¿Por qué? Por lo mismo que estábamos hablando al principio, porque se vienen las nuevas carreras, las carreras que ya algunas son del futuro, otras son del presente, que vos no sabes en realidad dónde tributan. Te pagan en Inglaterra, ¿dónde están tributando? Si la fuente está allá y tus ganancias están acá, ¿qué impuestos yo en realidad tengo que pagar? O si yo manejo un vehículo, no sé, por ejemplo el tema de Uber, ¿tengo que estar regulado o no tengo que estar regulado? O sea, una serie de cuestiones que se vienen y que implican algo muy diferente a lo que hemos conocido hasta hoy. Y eso puede afectar a quienes hoy, vos y yo, tenemos ahí, no sé, el IPS, ponemos la ficha para la jubilación y demás, claro. Y que dentro de 3 o 4 años te digan, ¿saben qué, señores? En realidad allí esto explotó, metimos a los músicos, porque esas fueron cosas que ocurrieron cuando yo era diputado. Tengo que decir que me he opuesto a cada una de las votaciones, a todas y cada una de las votaciones, de meter a la gente del Ministerio Público, de meter a la gente, a los músicos, de meter a los artistas, a los escultores o a los defensores. Cuando decías esas cosas, qué malo que es Sebastián. No, lógico. Qué malo que es con los músicos, sí, qué malo y no le reconoce a los... O sea, pero lo que pasa es que lo que hicimos fue sobrecargar con por lo menos potencialmente 100.000 nuevos usuarios, un sistema en el cual solamente estás pagando un 6%. Entonces, ¿qué le estás diciendo a la gente que está pagando un 24% sobre su salario? O sea, en total, entre aporte obrero y patronal. O sea, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando? Y nuevamente que hay ciudadanos de primera y hay ciudadanos de segunda, pues los ciudadanos de primera tienen amigos en el Congreso y los ciudadanos de segunda están laburando. Entonces, el vivo vive el bobo y el bobo de su trabajo. Y ese es un concepto de igualdad de derechos que tenemos que desarrollarlo. Porque si no, estamos beneficiando a gente que está haciendo trampa. Y cuando se beneficia al deshonesto, entonces el honesto pierde absolutamente el sentido del esfuerzo.
Y creo que esa es una de las cuestiones principales que hoy en día estamos tratando de generar. Hay filósofos, psicólogos, perdón, uno de ellos es Dan Ariely, que tiene un documental en Netflix muy bueno que se llama Dishonesty, deshonestidad, la verdad acerca de las mentiras, y él habla sobre el tema de la deshonestidad. Y dice, todos los seres humanos somos deshonestos. Se para enfrente a un público y le dice, ¿quién de ustedes nunca mintió? Y la gente, lógicamente nadie levanta la mano, todos mentimos alguna vez, dice. Lo que ocurre económicamente, dice él, que es la parte que a nosotros nos interesa, es que todos creemos que solamente nosotros nomás somos los que no pagamos el impuesto inmobiliario. Y que somos los vivos. Y que somos así nomás. Pero ese así nomás se multiplica por 1 millón. Y vos te das cuenta que finalmente ese así nomás termina perjudicando a la economía más que aquellas personas que nosotros decimos, ah, no, esos son los grandes evasores. Esto está comprobado científicamente. A mí me encantaría poder decir otra cosa. Me encantaría poder decirles, ¿saben qué, señores? Acá hay un grupo de malvados que si les agarramos y les metemos presos se van a solucionar todos los problemas del país. No. Aquí las pequeñas mentiras que todos hacemos, y me incluyo, hacen más daño a la economía que lo que hacen los grandes fagocitados de las economías nacionales. 22:16, último tramo del programa al pie de la letra con Sebastián Hacha. No se olviden que estamos de 6 a 8 de la mañana todos los días de lunes a viernes con Enrique Vargas Peña haciendo noticias de 6 a 8 en Noticias PI. Desde ayer, precisamente, así que para aquellos que ahora se vayan sumando al salir de casa desde las 6 de la mañana, ya vamos a estar informándoles ahí sobre lo que es la agenda del día. Sebastián, en esta línea que estamos hablando de la economía informal, del vivo, que se queja porque los grandes mangrulluses evaden impuestos, no pagan, pero al mismo tiempo bicicletea lo que puede, evade lo que puede y piensa que es chiquitito, como decís, me parece fundamental eso. Impuestos, que más que nada uno dice deberían ser una dosis de justicia, como se plantea desde el discurso. Tabaco, y comparamos con la región y decimos todavía estamos lejos. El tema del impuesto a la soja. Son impuestos a los que cuando decís no hay que tocar y no hay que hablar, ¿desde qué perspectiva más que nada? Por eso te decía, porque va a hacer daño. No, de la perspectiva económica principalmente, de la perspectiva de la fragilidad de nuestras instituciones. Subamos los impuestos y yo te aseguro que este país se convierte en el antro de la informalidad, te aseguro. Ya no debería haber existido suficientes estímulos para ser informal, porque se ha bajado una tasa general del impuesto al 10%, es como una tasa benigna. Pero si subsisten es porque en realidad hay demasiadas trampas que todavía se están haciendo en materia de gestión tributaria, porque en realidad la culpa no tiene contribuyente, o sea, no me tienen que subir a mí que estoy pagando el impuesto. La Secretaría de Tributación tiene que hacer un mejor trabajo para poder percibir esos impuestos. Yo particularmente digo, no, impuestos no, no más. Hagamos un pacto social, paguemos, obtengamos esos 600 millones de dólares anuales que tengamos. En segundo lugar, veamos cómo y cuál es la calidad del gasto, porque todos los días vemos en todos los medios cómo se malgasta el dinero, cómo están las croquetas, los palitos, no sé, las niñeras y demás cuestiones de oro. Y sin embargo, lógicamente al contribuyente después tenés que decirle, encima tenés que pagar tu impuesto, te dicen, no, yo en realidad no quiero pagar. Cosa que me llegó a decir una vez un ministro de Hacienda, hace muy poco tiempo, un ex ministro de Hacienda, me dijo, explotó el tema de la Universidad Nacional de Asunción. Sí. Era un desastre. En un mes determinado, los médicos de clínicas salían todos a decir que no tenían insumos. Y yo tenía un dilema. El dilema era, le doy dinero para que al final paguen sus amantes, paguen sus secretarias, porque el dinero de la medicina lo terminaba administrando la Universidad Nacional de Asunción. Y el problema del medicamento o de la atención que saltaba en salud, en realidad era un problema de alguien que sacaba plata de la medicina para utilizar en sus niñeras, en su cuidadora de guardería, en su no sé qué cuánto, en sus cupos. Qué dilema complejo. A mí me tocó el mismo dilema con la Universidad Nacional de Asunción.
con la entonces diputada y senadora de Cire Masi habíamos pedido todos los trabajos de investigación científica de los investigadores a tiempo completo. Me acuerdo que cuando uno pide ese tipo de cosas te llevan así tipo en bolsa como para que vos sea lo más incómodo posible. Y piensa que se investigó un montón. Sí, y para que sea sumamente incómodo poder revisar. Bueno, al tercer trabajo más o menos vimos que era un plagio de una tesis hecha por la Universidad de Santa María de Río Grande do Sul. Tercer trabajo. Eso bastó para que nosotros digamos que nos oponíamos a los 30.000 millones de guaraníes que cuando eso solicitaba la Universidad Nacional la Asunción en ampliación presupuestaria. Por supuesto, muchos pensarán del malo nuevamente. Y me llamaron muchos amigos míos que son investigadores a tiempo completo. Y me decían, la pucha, vos no sabes lo que va a hacer. Y yo les decía, ¿y ustedes pico no pueden hacer nada? Ustedes pico no pueden juntarse entre los investigadores, porque yo sé que vos investigas. Entre los que investigan. Claro. Y decir, ¿sabes qué? Ellos son los que no investigan, Gerard, pero nosotros necesitamos. El corporativismo. Es fuerte. Mira, tuve el placer de escucharla a Bernardo Toro otra vez hace unos días. Y él decía la importancia de la cotidianeidad de los pequeños actos. ¿Cómo cambia una sociedad? A través de la importancia de la cotidianeidad de los pequeños actos. ¿Qué es lo que significa eso? Significa, yo todos los días puedo cambiar un poquitito el mundo, pero en mi entorno. Entonces, si yo soy investigador a tiempo completo y sé que este tipo que está al lado mío no está investigando, lo mínimo que puedo hacer es mandarle una nota al, no sé, decano o jefe de unidad o lo que sea, decirle, ¿sabes qué? Este tipo no está produciendo, ¿sabes qué? Este tipo está plagiando. Es una vergüenza plagiar un trabajo, o sea, en los países donde tienen sociedades científicas, el tipo habría estado expulsado al minuto. Bueno, aquí quizás le hayan dado una medalla y todo. Por supuesto que después de haber mostrado las evidencias, creo que perdimos, no sé, 70-10 aproximadamente la votación. Y no porque no existan evidencias, no, sino no porque por no ese... existan evidencias, por ese espíritu justamente de decir, pero tanto, especialmente oigo, apenas también, me aprendí complicada, ¿verdad? Entonces, ¿Y qué nivel de productividad notaron de los investigadores? Porque recuerdo el doctor Antonio Cubilla me decía, no podemos llamarle a la Universidad Nacional de Asunción Alta Casa de Estudios. Y no podemos llamarle Alta Casa de Estudios sencillamente porque no le da un lugar privilegiado a la investigación. ¿Cómo notaron el nivel de productividad de los investigadores de la UNA? No, el nivel de productividad, si nos vamos a guiar por la cantidad de trabajo que nos trajeron, voy a decir, hijo, se pasaron, bueno, por lo menos copy-paste haciendo varias noches, ¿verdad? Pero como dice el doctor Cubilla, a quien lo respeto y coincido totalmente con él, los trabajos que son muy buenos, porque hay trabajos que son muy buenos, son extraordinariamente escasos. Y uno se empieza a plantear cuál es la justicia en ese punto. ¿Qué puedo hacer yo? Después de eso pedimos informes, pedimos intervención de la universidad, perdimos todo. O sea, después fue el escándalo con Froilán Peralta cuando era todavía decano de veterinaria, que fue un escándalo realmente. Finalmente terminó siendo rector de la Universidad Nacional y terminó cayendo por un tema finalmente de la novia, no sé cuántas cosas que salieron, ¿verdad? Pero por aquel tema de malversación, de haberle echado a 4 alumnos y una serie de cuestiones, no pasó nada. Eso también te genera una frustración desde lo público. O sea, ¿dónde uno puede finalmente, o con quiénes uno puede jugar en realidad un partido dentro del cual vos puedas generar, como dice el doctor Cubilla, o convertir una universidad en una alta casa de estudios? Te decía yo recién, 0,08% en I+D. Ese es del PIB, es lo que Paraguay invierte. Innovación y desarrollo. Innovación y desarrollo. O sea, no llegamos ni al 0,1 no llegamos. Cuando Argentina se está acercando al 0,8, Brasil creo está por el 0,9, Chile está por el 1%. Es decir, estos son países que están invirtiendo realmente en investigación y desarrollo. Aquí las personas que están investigando, haciendo I+D y están en los centros de investigación de las universidades, especialmente la Universidad Nacional de Asunción, son próceres, autogestores que hicieron partnership con universidades de los Estados Unidos y que están sacando revistas, como hace poco lo hizo el GISE, el Grupo de Investigadores de Sostenibilidad Energética, el doctor Gerardo Blanco y su equipo. O sea,
son, mira, próceres, son personas que deberíamos hacerle bustos, no sé, placas realmente por lo que están haciendo. Gracias por los favores recibidos. Sí, pero definitivamente no son un modelo tampoco a seguir, porque finalmente, ¿quién es el modelo? Si nosotros le preguntásemos hoy a los jóvenes, yo no sé, ¿cuál es su modelo a seguir? ¿Quién es el modelo? ¿Quién es el paraguayo al cual ellos le quieren seguir? ¿Qué me van a decir? No tengo la más pálida idea. No tengo la más pálida idea. Y justamente Bernardo Toro decía, desde el momento que nosotros decimos, y que tiene mucho que ver con esta tesis que te decía, demostrada por Dan Ariely, con 33.000 casos de estudio en 2 años por la Universidad de Duke, si estos pequeños ladronzuelos nos hacen tanto daño, o nos hacemos tanto daño y no nos damos cuenta, quizá unos cuantos pequeños buenos o ovejas buenas, no sé cómo llamarlo, o buenudos, no sé, de alguna manera, haciendo hechos positivos todos los días, vayan construyendo también una buena sociedad. Y él dice, es la única manera de poder construir una política pública, es tener una obsesión en eso. Nosotros, ¿por qué estamos decepcionados? Estamos obsesionados por nuestra selección, que no se vaya a Rusia. El día que nos obsesione la escuela que se cae de la misma manera que la selección que no se vaya a Rusia, ese día vamos a tener una política educativa. El día que nos obsesione este chico que está esperando un corazón en este momento, como nos obsesiona el tema de Chiqui Arce, que es un inútil, o Tacuara Caroso, que erró el penal y de cuando nos olvidamos todavía, ese día vamos a darle en realidad una importancia a la salud pública o al trasplante de órganos o a la donación de órganos. Mientras no tengamos esa obsesión, no va a existir una política pública. Y eso lo explica de una manera mucho más didáctica que lo que yo hago hoy, de una manera también más elaborada, el profesor Bernardo Toro, y que yo digo, la construcción de esas políticas de gestión pública se tienen que hacer a través de la cotidianeidad, de la importancia de la cotidianeidad de los pequeños actos. Porque lo que pasa es que nosotros queremos solucionar la crisis de los misiles de Corea del Norte con Estados Unidos, pero sin embargo, enfrente a nuestra casa están tirando la basura en el raudal. Entonces preferimos volver a la tele y decir, o al Facebook, Kim Jong-un en realidad te odio, o Donald Trump sos un inútil, y enfrente a nuestra casa están tirando desperdicios tóxicos, no sé, o tenemos un vecino que tira su pozo ciego a la calle, pero no queremos enfrentarle porque tenemos problema de niños, o sea, ¿para qué te vas a entrar en ese problema? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que entender que somos todos agentes de cambio. ¿Cómo iniciamos ese proceso? Bueno, lo seguimos estudiando, ¿verdad? O en contrapartida, quizá, ¿cómo se lee la importancia de esas situaciones, Sebastián, en generar mecanismos de denuncia mucho más confiables? Veía, por ejemplo, el gobierno tiene corrupción.com.pi o denunciar.com.pi, pero el nivel de denuncia y el nivel de respuesta es muy bajo porque la gente todavía no confía, porque no van a saber que yo fui. Y al final importa mucho más la relación cercana que voy a tener todos los días con esa persona que me va a ver como el tironzá, como el que le yaguareó, como el que le mordió con su superior. Así es. Y son costos que tenemos dos posibilidades. Tenemos la posibilidad de asumir el costo o tenemos la posibilidad de callarnos y por lo menos no plaguear, ¿verdad? Porque sí, el Estado tiene una obligación. Ahora, yo creo que el ciudadano es más plausible que el ciudadano cambie a que el Poder Judicial cambie. O sea, yo no tengo, como ven, no cifro ninguna ficha en el Poder Judicial. Creo que merece una reforma profunda, pero la reforma del Poder Judicial no es solamente de la Corte Suprema de Justicia. La reforma del Poder Judicial es de la Universidad Nacional de Asunción, es de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, de toda la Facultad de Derecho de todas las universidades y ver si es que tienen una habilitación de la ANEADES y del CONES, si es que han pasado. ¿Por qué? Porque allí se gestan justamente las ideas. Me acuerdo hace unos años que me fui a hablar sobre el tema este tema de liderazgo y más cuestiones a la facultad y me decían, bueno, para acá me cuesta 40 millones de guaraníes ser delegado de curso. Entonces, bueno, si es que te cuesta 40 millones ser delegado de curso en tu primer semestre de la facultad,
es muy poco probable que esa persona que sea delegado de curso termine siendo un juez, un fiscal, un defensor, un miembro de tribunal o ministro de corte que persiga lo justo y lo bueno conforme a la definición de justicia o derecho de los romanos, ¿verdad? En Paraguay existe, la Constitución dice que en Paraguay existe equilibrio de poderes. ¿Existe? Sí, existe. ¿Sí? Existe. ¿Los poderes están Existe. equilibrados? Yo creo que sí, y es un tema que la vez pasada coincidí con el doctor Seal Sacián, donde decía, en una charla donde teníamos, lo que sí existe finalmente es la cooptación del poder político al poder judicial, que es una cooptación difusa, es una cooptación complicada porque uno repite el error para tratar de enmendar lo que ya se hizo mal. Es decir, vamos a echarle a todo, pero vamos a ponerle al chancho a nuestro chiquero. Y creo que eso es lo que en realidad tendríamos que cambiar. No existe un poder legislativo que con el cuco de lo que había sido salir de la dictadura con la Constitución le cortó prerrogativas a un ejecutivo. No existe un poder judicial que es hegemónico porque nadie lo toca, no resuelve lo que no le interesa, No. Lo cajonea. Lo que existen son acuerdos políticos que mantienen el statu quo. Porque si el Poder Judicial, o sea, a ver, si en el Poder Legislativo nos vamos a sentar a leer fallos que son absolutamente contradictorios y escandalosamente antijurídicos, como un presupuesto básico para después terminar en ver cuáles son las sentencias que liberaron a narcos o la mala función, lo que conllevaría mala función en sus funciones, Mal desempeño en sus funciones, perdón, de varios ministros de la Corte, bueno, hay, no sé, 5 más o menos que tendrían que haber sido echados hace mucho tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tienen cooptado a un coto político dentro del poder político, ya sea poder ejecutivo o poder legislativo, que son sus compadres, ¿verdad? Entonces, entre bueyes no hay cornada. Eso sí es lo que ocurre. La misma cosa entre el poder ejecutivo y entre el poder legislativo. El poder legislativo, si ese pudiese, pero mira, hay una comisión que nadie le da pelota, que es la Comisión de Revisión de Cuentas del Informe General de la Contraloría, que se debe reunir en septiembre de cada año, para aprobar o rechazar las cuentas del año anterior del Poder Ejecutivo, que no sé si en este periodo se llegó a reunir. En el periodo anterior, creo que los 3 últimos años ya no se reunió por falta de quórum. Ese es un poder extraordinario que tiene el poder legislativo, porque es un poder en el cual vos le rechazás las cuentas y le mandás a juicio político al presidente de la República. Así también el presidente de la República tiene, lógicamente, una bancada a través de la cual puede esbozar sus programas de gobierno, conversar con los parlamentarios, y eso es lo que finalmente le hace fuerte. Lo que ocurre, por ejemplo, en este momento en Brasil, perdón el cambio de panorama, pero para poder entender, es que Dilma cae porque Dilma, su trabajo no era hablar con los políticos, ella no tenía que hablar con los políticos, el que tenía que hablar con los políticos era Temer, entonces Temer no cae, porque finalmente Temer es el amigo de los políticos. Claro. Entonces, te das cuenta finalmente cuál es la importancia del rol de un presidente. Me acuerdo que me decía un diputado mío, chileno, me decía, Ricardo Lagos hacía rondas interminables de conversaciones con todos los parlamentarios. Los invitaba uno por día, no sé cuántos son en Chile, pero ponerle que el tipo estuvo creo que 6 años, cuando hizo el mandato, bueno, los 6 años se pasó hablando con gente de todos los partidos y le decía, ¿qué se necesita en tu región? ¿Qué es lo que podemos hacer? Estaba su ministro de Obras Públicas, estaba su ministro de Planificación. Espera un poco, ¿pero eso se puede hacer? No, eso no se puede hacer. ¿Qué otra cosa es lo que se necesita? Tal cosa. Bueno, entonces asignemos presupuesto para él. Entonces, lógicamente, Ricardo Lagos termina con un 76% de popularidad. Porque es un tipo que gestionó desde la conciliación de los intereses y desde diálogos productivos, hablando con quien no piensa igual. No de la confrontación. No de la confrontación. Sebastián, te agradezco mucho por estar con nosotros. No, al contrario, fue una hora y media de recuerdos, catarsis y bueno, proyecciones de qué es lo que va a ocurrir. Así que, como siempre, un placer hablar contigo, Santi. Igualmente, señor. El próximo martes nos reencontramos en Al Pie de la Letra, mañana a las 6 de la mañana, aquí nuevamente haciendo noticias de 6 a 8. Que descansen, buenas noches.